Prejuicios y discriminación. Antes de empezar este tema debemos saber algunos conceptos clave. Los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación suelen ser confundidos con mucha frecuencia. Sin embargo, al analizarlos nos percataremos que son conceptos con matices bastante diferentes. Generalmente estos conceptos se utilizan para definir actitudes negativas, que en un futuro son fruto de desigualdades sociales o procesos discriminatorios. Un estereotipo es una percepción exagerada y simplificada, con poco detalle, que se tiene sobre una persona o grupo de personas. Los estereotipos son en realidad falsas creencias y suelen estar generadas por distorsiones de la realidad. Aunque nos cuesta admitirlo, buena parte de la información que manejamos en nuestra cabeza está basada en pequeños estereotipos de la realidad. Les pondré algunos ejemplos. El hecho de pensar de que todos los japoneses son disciplinados es un estereotipo positivo, por así decirlo, pero por desgracia suelen resaltar los estereotipos negativos. Como por ejemplo, la falsa creencia de que todas las mujeres rubias son tontas. Los estereotipos y las formas de prejuicio comunes comprenden categorías raciales, religiosas, étnicas y de género. Por otro lado, el prejuicio es una opinión o un juicio, por lo general negativo, que se forma sin motivo. Supone una actitud negativa y hostil hacia una persona. El prejuicio nace sin tener una evidencia, por eso se llama prejuicio. Por poner un ejemplo, cuando una persona va caminando y ve que una persona se acerca y solo por ver cierto color de piel o vestimenta decide cruzar la calle, para no tener un acercamiento con dicha persona. Esto a su vez trae discriminación, que es un comportamiento dirigido hacia los individuos con base a su pertenencia a un grupo en particular. Un ejemplo sería alguno de los casos de policías que usaron la fuerza desmesurada con personas latinas o negras. Los estereotipos no solo generan discriminación abierta, sino que también pueden hacer que los miembros de los grupos estereotipados se comporten de la forma en la que se refleja en el estereotipo. Este fenómeno se lo conoce como profecía del autocumplimiento. Ahora bien, ¿cómo disminuir el daño de los estereotipos negativos? Aunque posiblemente resulte difícil modificar los estereotipos, lo que puede cambiar es la respuesta de los miembros de los grupos minoritarios a tales estereotipos. Si no permite que el estereotipo mine su confianza, la amenaza de la confirmación del estereotipo no afectará su desempeño. ¿Y esto cómo se logra? Enseñándole a las personas de estos grupos su verdadero valor, reforzando su seguridad y autoconfianza, haciendo que sus cualidades y talentos prevalezcan más que la simple opinión de una persona que no tiene ningún valor en su vida. Fundamentos del prejuicio. Nadie nació nunca con un desagrado por un determinado grupo racial, religioso o étnico. Las personas aprenden a odiar una buena medida del mismo modo en que aprenden el alfabeto. Hay otras explicaciones del prejuicio y la discriminación, que se enfoca en la forma en que un miembro de un grupo en particular magnifica el sentido propio de la autoestima. Según la teoría de la identidad social, recurrimos a la pertenencia a un grupo como fuente de orgullo y validad personal. La teoría de la identidad social señala que las personas sean etocéntricas, pues ven el mundo desde su propia perspectiva y juzgan a los demás en términos de su pertenencia a un grupo. Los temas como orgullo gay y lo negro es bello ilustran a los grupos a los que pertenecemos y proporcionan una sensación de respeto personal. Rowley, 1908, Typhoon y Turner, 2004 y Hoff, 2010. Un ejemplo del prejuicio es una persona que ha tenido una serie de relaciones negativas con miembros del sexo opuesto puede desarrollar un prejuicio contra el sexo y asumir. Así que los factores que dan en las relaciones siempre están presentes en el sexo y adoptar el conjunto de prejuicios que se conoce como sexismo. Las neurociencias sociales es un campo de la psicología que busca identificar los fundamentos nerviosos del comportamiento social. La prueba de la personalidad implícita es una prueba ingeniosa del prejuicio que permite realizar una evaluación más precisa de la discriminación que se hace entre la gente y los miembros de diferentes grupos. Se hacen preguntas directas como ¿prefiere usted interactuar con un miembro del grupo X o prefiere usted interactuar con un miembro del grupo Y? Y por lo común se identifican solo los prejuicios más patentes, ya que las personas tratan de censurar sus pensamientos y sus respuestas. Se hizo una prueba a una mujer de 34 años de edad, era una mujer blanca, en donde todo lo que la prueba le pedía era distinguir entre una serie de rostros negros y blancos. Al ver un rostro negro tenía que pulsar una tecla que estaba en el lado izquierdo, al ver un rostro blanco tenía que presionar la tecla que estaba en el lado derecho.
Luego se le pidió que distinguiera entre una serie de palabras positivas y negativas. La prueba exigía que agrupara los rostros negros con palabras positivas y los rostros blancos con palabras negativas. Al conocer sus resultados, los activistas quedaron desconcertadas, ya que la prueba reveló que manifestaba un sesgo en favor de los blancos por encima de los negros. ¿Cómo reducir las consecuencias del prejuicio y la discriminación? ¿Cómo podemos reducir los efectos que pueden generar el prejuicio y la discriminación? Los psicólogos han desarrollado varias estrategias que han demostrado ser eficaces. Uno puede ser aumentar el contacto entre el objeto del estereotipo y quien alberga el estereotipo. De hecho, las investigaciones han demostrado una y otra vez que incrementar la interacción y la relación entre las personas reducen la estereotipa negativa. Dos, puede ser reforzar los valores y las normas frente al principio. En ocasiones, el solo hecho de hacer recordar a las personas los valores que albergan el respeto y la igualdad y el trato justo hacia los demás basta para reducir la discriminación. 3. Proporcionar información sobre los objetos del estereotipo. Cuando se explica el significado de un comportamiento desconcertante a quienes albergan estereotipos, ellos pueden llegar a apreciar el verdadero sentido de esta conducta y así modificar sus actitudes. Agrado y amor, atracción interpersonal y desarrollo de las relaciones. Nada es más importante en la vida de la mayoría de la gente que los sentimientos que hay hacia los demás. El agrado y el amor se ha vuelto un foco de interés importante para los psicólogos sociales. ¿Cómo sé que me gustas? La mayor cantidad de investigaciones se ha concentrado en el fenómeno de la atracción, porque es más sencillo para los investigadores que realicen experimentos de corto plazo, estados de agrado entre extraños que acaban de conocerse. Las investigaciones arrojan muchas luces sobre los factores iniciales que atraen a dos personas entre sí. La primera es la proximidad. Proximidad entre dos personas hace que éstas se agraden. Esto nos dijo el psicólogo Burgon en el año 2002. La mera exposición. La exposición repetida a una persona suele bastar para que se produzca atracción. Lo que quiere decir que un entorno familiar con una persona puede evocar sentimientos positivos. Luego transferimos los sentimientos positivos derivados de la familiaridad a la persona. Sin embargo, hay excepciones en los casos que se dan las interacciones iniciales, como muy negativas. Hay pocas probabilidades de que la exposición repetida haga que nos agrade más una persona. Su semejanza. Dios los hace y ellos se juntan. Ese es un dicho. El otro dicho es, los polos opuestos se atraen. Los psicólogos sociales pronunciaron un veredicto claro sobre cuál de estas afirmaciones es la correcta. ¿Suelen agradarnos quienes son similares a nosotros? Descubrir que los demás tienen actitudes, valores o rasgos que fomentan nuestra atracción hacia ellos. Además, cuanto más parecidas sean los otros, más nos agradan. El atractivo físico. Para la mayoría, la ecuación bello igual bueno es muy cierto. En consecuencia, las personas físicamente atractivas son más populares las que no son tanto, si todos los demás factores se mantienen inmutables. Agresividad y comportamiento protector. Los disparos, las detenciones, los secuestros son una muestra de violencia que son muy comunes ahora en la actualidad. Sin embargo, también hallamos comportamientos generosos, considerados, que dan otra visión más optimista a la especie humana. Agresividad. Según nuestra definición de agresividad, tenemos en cuenta que es el dolor o la lesión infligidas, pero también estas podrían ser o calificarse como no agresivas. Por ejemplo, tenemos en cuenta que un violador actúa de manera agresiva hacia su víctima, pero por otra parte, podemos ver que un médico que está realizando un procedimiento médico de emergencia sin anestesia le ocasiona dolor considerable a su paciente. La mayoría de los psicólogos sociales definen a la agresividad en términos de la intención y el propósito de este comportamiento. Es decir, la agresividad es una lesión o daño deliberado que se ocasiona a otra persona. Con la definición, el violador actúa sin duda de forma agresiva, pero no el médico que le ocasiona dolor a un paciente durante un procedimiento médico. La agresión como liberación. Las teorías basadas en instintos observan la frecuencia de la agresividad no solo en seres humanos, sino también en animales. Proponen que la agresividad es principalmente producto de los impulsos innatos o congénitos. Una persona agresiva intenta imponer su punto de vista
definición del problema, sus derechos o satisfacción de las necesidades mediante estrategias que muchas de las veces generan miedo, culpa o vergüenza. Esto lo hace mediante violencia física o verbal. Modelos de aprendizaje por observación. La teoría del aprendizaje por observación destaca que las condiciones sociales y ambientales enseñan a los individuos a ser agresivos. La teoría percibe desde la agresividad no como una respuesta inevitable, sino aprendida, que se entiende en términos de recompensas y castigos. Agresividad como reacción de la frustración. La frustración siempre conduce a la agresión y la agresión siempre es consecuencia de una frustración. Además, la agresión no siempre va dirigida hacia la causa de la frustración, sino el blanco de la agresión puede ser reemplazado. Ayudar a los demás, el lado más brillante de la naturaleza humana. Dejemos de un lado la agresividad y pasemos al lado más brillante de la naturaleza humana. La conducta de ayudar o el comportamiento prosocial. Muchos psicólogos tienden a preguntarse lo siguiente: ¿cuáles son los factores que permiten que alguien preste ayuda a una persona que lo necesite? El factor es crucial, ya que depende de la cantidad de personas que se encuentren en ese momento. Para esto existen 4 modelos básicos de ayuda. Primero, observar a una persona en un suceso o situación que puede exigir ayuda. 2. Interpretar el suceso que exige ayuda. 3. Asumir la responsabilidad de ayuda. 4. Decidir aplicar una forma de ayuda. Para ejemplificar este tema, voy a hablar del caso de Janovich, quien fue un señor que fue apuñalado varias veces en su departamento, pero a pesar de pedir ayuda, la difusión de responsabilidad hizo que al haber muchas personas nadie hiciera nada. Roche, 2008. Pero tras determinar la naturaleza de asistencia necesaria, se debe aplicar una ayuda real, en la cual psicólogos sociales emplean modelos de recompensas y costos. ¿En qué está basado el modelo de recompensas y costos? El modelo de recompensas y costos está basado en ayudar siempre y cuando sea menos costosa la ayuda al momento de presentarla o de ayudarla. Pero esto no siempre va a ser así, ya que en situaciones existen personas altruistas, las cuales ayudan sin ningún beneficio alguno, exigiéndose aún más un sacrificio personal. Estas personas suelen caracterizarse por ser más empáticas, comprensivas y por tener las emociones claras. Otro tema del que voy a hablar es de la ira. ¿Por qué se da la ira? La ira es el resultado de un suceso frustrante. Para psicólogos clínicos existen algunos pasos para calmar la ira. El primero es considerar de nuevo la situación que provoca ira desde la perspectiva de los demás. 2. Minimizar la importancia de la situación. 3. Fantasear con desquitarse, pero sin desquitarse, en realidad. Y 4. Relajarse. Es importante tener en cuenta que no se debe ignorar la ira, ya que puede causar serios problemas en la salud.